Bien, seguimos en la edición central y vamos a hablar de un tema que preocupa desde hace mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires y que tiene que ver con la seguridad de los médicos, con la seguridad del personal que está permanentemente en los hospitales públicos, que son muchos en territorio bonaerense. Por eso le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Estamos hablando del presidente del colegio a nivel local, estamos hablando de Jorge Mazzone. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a toda la audiencia. Ayer ustedes estuvieron reunidos con autoridades del Ministerio de Salud de la provincia. Sí, ayer estuvimos reunidos en horas de la tarde, a las 15 horas precisamente, con el jefe de gabinete de la ministra de Salud, con el doctor Chuit. Una de las tantas veces más que fuimos a reunirnos al ministerio por el tema de violencia contra el personal de salud de todos los hospitales. Hace 6 años que venimos sistemáticamente concurriendo entre tantos problemas que ha tenido la salud pública en la provincia de Buenos Aires por el tema de violencia. La verdad es reiterativo, es ya hasta cansador tener que repetir siempre lo mismo. Bueno, todos sabemos muy bien que el tema de la violencia en los hospitales es un tema que se enmarca dentro de una epidemia de violencia social que no es ajena a otros sectores. Y que bueno, la medicina y los servidores públicos, que son los médicos y los trabajadores de la salud, pagan sus consecuencias en los hospitales todos los días. Ya no tiene límites, se pega a las mujeres, mujeres embarazadas, y esto va a haber que terminarlo de alguna manera. Exacto. Las medidas son complejas. Esto obedece a que en la Argentina, a lo largo de estos últimos años, se ha perdido un respeto total a la autoridad, en este caso la autoridad sanitaria, y bueno, se van transgrediendo todos los días límites hasta que se llega a esta situación irracional, donde se le pega a un servidor público que es un médico, como le pegan a un maestro en un colegio o a un policía en la calle. Ahí tienen quizás los momentos de mayor tensión que están concentrados en lo que es la guardia, quizás en la guardia es el lugar más vulnerable. Sí. Los hospitales públicos están muy mal, pero muy mal desde hace muchísimos años, con falta de recursos humanos, también con faltas de insumos, deficiencias edilicias. Los médicos están trabajando con mucha precariedad laboral. Y bueno, eso hace que se traslade muchas veces en esperas hacia los pacientes. Claro. Y la gente descarga en el médico toda la bronca que sucede de las deficiencias que tiene el sistema de salud, que no es culpa del médico. El médico hay que pensar que está trabajando por un sueldo muy bajo. Yo siempre digo, y tomo ejemplo en mi caso, que es una jefatura de sala en un hospital público con más de 20 años de antigüedad, el sueldo ronda los 16.000 pesos. Para hoy esos montos, y encima éramos víctimas, por otra cosa no se puede decir, también de descuentos de impuesto a la ganancia. Claro. Todo esto lleva a que las guardias no son apetecibles para que los médicos vayan a cubrir, sobre todo las guardias de riesgo. Entonces hoy nos encontramos que en ciertas guardias hay falta de recursos humanos, hay médicos que no se consiguen médicos para ir a cubrir las guardias. Todo esto lleva a un deterioro del sistema de salud y bueno, las consecuencias son que por ahí faltan médicos y bueno, la atención se demora. Claro. Y los pobres médicos que están trabajando desde hace mucho tiempo en la guardia, atendiendo un número infinito de pacientes, están expuestos a situaciones complejas. Expuestos. Y ya la violencia no respeta ni al médico ni a nadie. No. Se le ha pegado también hasta a los agentes de seguridad que cuidan a los médicos en los hospitales. Del relevamiento que ustedes tienen de las denuncias de los distintos médicos en los hospitales de la provincia, ¿hay algunos que estén más complicados que otros? No, el sector de la guardia de todos los hospitales públicos es el sector más vulnerable, aunque ha habido episodios de violencia en otros sectores, en servicios de atención de todos los días. ¿Y cuál podría llegar a ser la solución? ¿Ustedes ya van con una idea pensada de qué podría a ustedes darles mayor tranquilidad en los hospitales? El tema de la violencia es un tema complejo. Sí. Creo que, y sobre todo en el tema de salud, creo que hay que atacarlo por varios frentes. Primero hay que mejorar el sistema de salud. Sí. Todo lo que te dije yo, que son todas las deficiencias económicas, edilicias, falta de insumo, mejorar lo que se llama el ingreso del médico para que tenga mayor recursos humanos los hospitales y se atienda mejor a la gente, es un pilar fundamental. Eso es responsabilidad del Estado, que debe invertir en salud la plata que corresponde para que, no es un gasto, es una inversión, el gasto en salud, como es la educación.
En segunda instancia hay que tomar medidas ejemplares, o sea, que sean ejemplares para aquellos que agreden a un servidor público como es el trabajador sanitario. Hoy, por ejemplo, un agresor entra por una puerta y sale por la otra. Y con total impunidad va y encima que agredió a un médico lo amenaza a posteriori de la agresión. Entonces vemos que la legislación no nos ampara. Vemos que el sistema judicial se basa en la legislación que hay y es una puerta giratoria para aquella persona que agrede impunemente a un médico. Entonces hay que tomar medidas desde el punto de vista legislativo, judicial, medidas de seguridad en serio, donde se pongan uniformados con capacidad de acción para defender al personal de salud, no para que estén ahí siendo espectadores de cómo le pegan a un médico. Claro. Nosotros hemos visto que habiendo personal de seguridad han agredido impunemente a un médico. Bueno, eso pasó en el mes de enero, si no me equivoco, en el Hospital San Martín. En el Hospital San Martín, sí, donde llegó un paciente ya fallecido, donde el médico no tiene ningún tipo de responsabilidad, y la familia descargó su impotencia, su bronca con el servidor. Y que los médicos denunciaban que los guardias de seguridad en ese momento no los habían escuchado. Sí, había un montón de agentes del servicio penitenciario, había agentes de cuidadores del hospital, había la policía que llegó posterior, sin embargo fue agredido. Y ahí, en esos episodios de agresión que sucedieron en el Hospital San Martín, una trabajadora del hospital, no médica, sufrió la pérdida del embarazo a raíz de los golpes. Sí, recuerdo ese caso. Nosotros consideramos que es uno de los muertos de la violencia hospitalaria. Claro. Es el niño con derecho a nacer. ¿Cuál es la conclusión del encuentro en el Ministerio de Salud? Porque si bien yo sé que están cansados de reiterar la problemática, claro, son autoridades nuevas. De hecho, la ministra de Salud unos días atrás habló acerca de que más del 75% de la infraestructura de los hospitales la ve desastrosa. Sí. Bueno, hay como una especie ahí de apertura al diálogo, por lo menos. Hay que ver después qué es lo que pasa. Fuimos recibidos muy bien por las autoridades provinciales, eso hay que... Ellos no desconocen el problema, lo reconocen y están dispuestos a enfrentarlo. Eso es un paso adelante. Dijeron bueno, que la gobernadora le había aumentado el presupuesto para ampliar la seguridad hospitalaria con una mayor partida de dinero para que haya más policías y más control en los hospitales. Eso por un lado. Por otro lado, iba a hablar con la gobernadora para tener una acción política a nivel legislativo ante las cámaras nacionales para que salgan las leyes que hay que salir, que tienen que salir para defender a los médicos y a todo el trabajador sanitario. Y también a otros trabajadores que también no tienen por qué ser víctimas de estas agresiones. Y bueno, por eso por un lado, y que lo que quedaría por resolverse, que lo más difícil, es la mejoría de lo que es el sector de salud. Claro. Lo cual eso presupuestariamente me parece que estamos todavía un poquito lejos. ¿Quedaron en encontrarse nuevamente? ¿En qué instancia quedó En realidad nosotros tenemos un canal abierto, esto hay que reconocerlo, tenemos los teléfonos de las autoridades para comunicarnos directamente con ellos ante cualquier evento de inseguridad, y nos reciben permanentemente, es cuestión de llamarlos, así que esto es dinámico, porque nos vamos a ir comunicando a medida que vayan sucediendo hechos o episodios que no... Claro, pero la idea es que en el corto plazo no se llame a la autoridad después, sino que podamos prevenir estos hechos de violencia. Nosotros estamos tratando bueno, venimos trabajando hace muchos años, ha habido errores, digo yo, de las distintas gestiones, de justificar la agresión. Muchas veces, porque tardó mucho, porque esperó, eso es una locura, porque el médico no le explicó bien. Y nosotros le decimos, miren, esto es una barbaridad, no podemos justificar la agresión a un trabajador de la salud porque tuvieron que esperar o porque no recibieron la explicación que... Eso se traslada a la cuestión cultural que tenemos actualmente, que pasa lo mismo con la mujer golpeada, digamos. En general, culpar a la víctima, digamos, ¿no? Pero es una situación planteada... Eso es lo que estamos logrando. Y desde hace mucho tiempo, y que tiene que ver incluso, yo recuerdo, con las UPAs, que decían que en su momento las UPAs, las unidades de pronta atención, digamos, que había implementado Daniel Scioli, no tenían médicos porque tenían miedo muchas veces de ir hasta el lugar por el mismo contexto de violencia. Así que no es un tema menor. Nosotros somos conscientes de que hay médicos que en el trayecto de ir a trabajar son asaltados. Claro. Son asaltados, golpeados. Y bueno, eso aleja la vocación. Están matando la vocación. Esta situación de inseguridad, de malos pagos,
de precarización laboral, mata la vocación. Nosotros decimos, paren de matar la vocación. En unos años no vamos a tener pediatras que atienden a los chicos en los distintos hospitales. Exacto. Bueno, Jorge, muchas gracias. No, el agradecido soy yo de haberme permitido contarle a la opinión pública la situación que están viviendo los médicos en el ámbito de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Perfecto, bien.